¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos nuevamente. Tenemos el agrado de presentar la tercera y última clase del seminario breve sobre psicosis infantil y autismo. Están, como siempre, las docentes Emilia Ruiz Martínez y Natalie Paglia. Les doy inmediatamente la palabra a ellas, así pueden continuar con el curso. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, como decía Cecilia, hoy es el último encuentro, y la idea es, antes de entrar con el tema, queríamos retomar algunas preguntas, porque como es la última clase, queríamos ver si podíamos satisfacer las preguntas de ustedes. ¿Querés decir algo vos, Natalie, por favor? Sí, yo quería empezar con una pregunta que había surgido en la segunda clase, que es cómo nos manejamos cuando hay autolesiones o el niño se golpea a sí mismo o a otros. Me parece que, en primer lugar, es importante señalar que no es que haya una técnica o un protocolo a seguir para abordar estos episodios, ¿no? Por lo menos desde el psicoanálisis, sino que tenemos que leerlos como, no como meros berrinches o escenas donde el niño intenta provocar al otro, sino realmente como momentos donde el sujeto experimenta un exceso de goce, ¿no? Hay un goce que lo invade, y lo que intenta ese sujeto con estos episodios es desembarazarse de ese goce. Por eso veíamos que en el caso del autismo, el retorno del goce es sobre el borde, a causa de la oclusión del agujero y de la no constitución del cuerpo. En el caso de la esquizofrenia, el retorno del goce es sobre el cuerpo, entonces vemos lo que es la fragmentación corporal, y en el caso de la paranoia, el retorno es en el otro, ¿no? Y en esto que se le arma al sujeto paranoico, en relación a que el otro toma la iniciativa, que el otro es malo. Natalie, Sí. por ahí me gustaría, que no lo habíamos pensado, pero si a la gente le interesa, hay un libro de Miller y otros, que toma muy bien este tema, que se llama Cuando el otro es malo. Es malo, exacto, sí. Por otro lado, ubicar que es un poco lo que venimos transmitiendo a lo largo del desarrollo de estas clases, de que en realidad lo que apunta al psicoanálisis es a la singularidad del sujeto, entonces se trata del caso por caso. Por eso quizás se trate de que cada analista o cada padre o cada docente intente como buscar aquellas estrategias o soluciones o recursos para poder que le funcionen, para poder ayudar a ese niño, ¿no? No hay un para todos por igual, sino que se trata del uno por uno. Para poner quizás algún ejemplo y alguna orientación, por ejemplo, si un niño se está golpeando la cabeza contra la pared, lo que uno podría hacer es poner su cuerpo delante del niño y introducir el cuerpo propio como borde, como límite. Porque lo que vemos en estos casos es que la palabra no funciona como borde y como límite, entonces quizás es necesario introducir el cuerpo propio de uno como borde o como límite. O acercarle en algún momento un objeto que sea de su interés. En el caso de una mamá, por ejemplo, ella me decía que lo que a ella le funcionaba era, en estos casos donde su hijo tenía estos episodios de agitación corporal, de cierta aceleración, lo que le funcionaba era abrazarlo fuertemente, y esto, por ejemplo, lo tranquilizaba. En algunos otros niños vemos que en realidad hay un rechazo respecto de lo corporal, entonces quizás había que intentar buscar alguna otra estrategia. Pero por ejemplo, en mi experiencia como maestra integradora, yo trabajé, por ejemplo, acompañé a un niño autista, y lo que se me ocurrió hacer frente a estos episodios que tenía de cierta desregulación es, por ejemplo, armar una caja que la decoramos con todos stickers de la película Intensamente que le gustaba a este niño, y lo que hice fue incluir diferentes objetos y elementos para que él pudiese recurrir cuando tanto la docente o yo registrábamos ciertas manifestaciones en relación a lo corporal y a este desborde, entonces que pudiese recurrir a esos elementos, o si ya se había desplegado este episodio, incluir objetos que lo pudiesen tranquilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluir papel de diario, papel barrilete para que él los pudiese cortar, rompecabezas era algo que le gustaba mucho, marcadores o hojas
que a él era algo que lo tranquilizaba, le gustaba mucho dibujar. Por otro lado, también lo que hacíamos era ofrecerle en algún momento, cuando lo veíamos así, con cierta desregulación, ofrecerle salir al patio, por ejemplo, a dar algunas vueltas, ¿no? Y esto hacía que hubiese como un tratamiento de ese goce y después él se pudiese tranquilizar y pudiese entrar de vuelta al aula. Esto de ir pudiendo introducir cierta alternancia entre el adentro y el afuera, ¿no? del aula. Y también, por ejemplo, algo que hablábamos con la docente es que lo pudiese convocar al niño a través de sus intereses. Entonces, por ejemplo, a este niño en particular le gustaban mucho los números y tenía mucha habilidad, entonces se lo convocaba desde ese lugar. Después, por otro lado, por ejemplo, con una nena psicótica que acompañé también, lo que a ella se le armaba era esta cuestión en relación a la mirada, donde la mirada del otro se le tornaba muy intrusiva, ¿no? Y aparecía esto también de que el otro es malo. Incluso cuando se enojaba, le decía al otro, sos malo, sos mala. Entonces, estos episodios, por un lado, lo que aparecía en ella era o pegar, y si no, también lo que aparecía era, se iba corriendo y se escondía. Y hubo una ocasión donde hubo un episodio con un docente y se fue corriendo y se encerró en el baño, empezó a golpear la puerta del baño, a gritar, a decir lo voy a matar, toda una escena como donde había mucho desborde, y lo que yo hice fue, bueno, en un momento como intentar tranquilizarla, y le dije que parecía que estaba muy enojada, y después lo que hice fue buscar una pizarra que yo le había dado al principio de la integración, que yo había traído de mi casa porque sabía que a ella le gustaba mucho dibujar. Entonces lo que hice fue pasarle esta pizarra por debajo de la puerta del baño, y enseguida ella se tranquilizó. Entonces lo que yo pude ir ubicando en esta nena particularmente era que había algo de la escritura, porque también estaba empezando a escribir con toda esta cuestión de la lectoescritura, a escribir, y que había algo de la escritura y del dibujo que funcionaba como punto de anclaje, como punto de capitón, ¿no? Y enseguida se tranquilizó, pudo dibujar. Yo le dije, bueno, cuando estés tranquila, si querés después me lo mostrás el dibujo, y enseguida después se tomó un tiempo y salió y se calmó. Esta cuestión de que salía corriendo y se escondía generaba también en los docentes toda una cuestión porque iban todos a buscarla, ¿no? Entonces salía la directora, los docentes, y esto generaba como mayor angustia en ella. Entonces lo que hice fue un poco también transmitir algo respecto de si pasaba alguna situación puntual, que fuese solo una persona que la buscara, ¿no? Y también empezar como a introducir de que este recurso de esconderse era diferente, por ejemplo, al de pegar, y que había que respetárselo. Entonces lo que les propuse fue, por ejemplo, habilitar ciertos lugares de la escuela donde ella se pudiera esconder, porque aparecía esto como cierto refugio de ella en relación a la mirada del otro, también tenía que ver con parte de su historia, y otros lugares donde no se podía, ¿no? Entonces habilitaron sí, y otros lugares que no se podía en relación a la vía del cuidado, porque quizás se podía lastimar. Y esto realmente funcionó, también funcionó por momentos sí, por momentos no, pero también ofrecerle, por ejemplo, ser secretaria, ¿no? Entonces, que no apareciera todo el tiempo esta cuestión de ser nombrada solamente como una niña integrada, sino como la secretaria. Y después por momentos lo que hacíamos era salir a regar las plantas, bueno, como diferentes estrategias que le ayudaban a ella, cuando estaba muy desbordada, a tranquilizarse, y también le daban como otro lugar en relación a los otros también, que era nombrada desde otro lugar. La verdad, Natalie, que me parece bárbaro que vos puedas transmitir esta experiencia como maestra integradora, bueno, porque muchos psicólogos tienen que ejercer esa tarea para comenzar a trabajar.
Y me parece inclusive que vos lo destacás, que no son recetas ni reglas, son Exacto. ideas y cada uno tiene que ir inventando cómo manejarse con la particularidad de cada chico, ¿no? ¿Ah? Sí. Después, por otro lado, había un comentario de una participante que decía, me da la sensación de que Donna Williams tiene como demasiado borde, ¿no? Que cuenta con demasiado borde y muchos recursos para poder haber sido diagnosticada como autista. Entonces, me parecía quizás importante retomar algo de que en realidad hay diferentes presentaciones en relación a lo que llamamos este funcionamiento subjetivo singular, y que no es que ni todos los niños autistas son autistas de alto nivel, ni todos manifiestan un rechazo total respecto del otro y no hablan, sino que hay diferentes como presentaciones. Y por otro lado, lo que habíamos mencionado en relación a este borde, o a este neoborde o encapsulamiento autista, que tiene como diferentes formas, ¿no? Está lo que es el borde autista, donde aparece como este rechazo profundo al otro y el niño queda como sumergido en estas sensaciones corporales y todavía no existe, por ejemplo, el objeto autista. Después un borde que se complejiza quizás y que ya sí incluye los objetos autistas, el doble real, los intereses específicos, y después por otro lado, que sería como el borde más complejo, que Maleval lo llama el borramiento del borde, que sería el caso, por ejemplo, que vimos de Donna Williams, donde puede ir encontrando diferentes invenciones y diferentes recursos, pero en realidad lo que ella encuentra es como nuevas estrategias y en realidad el funcionamiento autista lo sigue manteniendo, no es que deja de ser autista, sino que puede tomar otra posición respecto al autismo. No sé, Emilia, si querías mencionar algo de esto, pero... No, me interesaba esto que decías, que también Lorán lo dice, ¿no? Que hay autistas que logran arreglarse de tal manera, y no es que se borra el borde, pero queda casi como diluido, y le claro, permite al autista manejarse de otra manera. Otros que no, mantienen un cierto borde muy amplio, por ejemplo, pero en el caso de Donna Williams es muy llamativo porque pareciera que no hay borde, ¿no? Pero claro, no es que se deshace, sino que se va diluyendo, pero se mantiene allí, ¿no? Sí, incluso Donna Williams hizo como diferentes tratamientos, o sea, tiene como un recorrido también. Claro, porque en realidad lo fundamental es que cuando un niño tiene problemas severos, si los padres no niegan la patología o lo que ellos ven de raro o de enfermo en el niño, y si pueden hacer una consulta, mientras más tempranamente se lo empiece a atender, es mucho más fácil que el niño pueda acceder a ampliar ese neoborde, ¿no? No todos los casos, hay casos muy severos donde, como decíamos en una de las primeras clases, está la decisión del ser, la insondable decisión del ser. Entonces hay niños que acceden y otros no, pero en general, con un tratamiento analítico, se logran muchas cosas, ¿no? ¿Está? Después había otra pregunta en relación al diagnóstico diferencial en la infancia, ¿no? Cómo poder abordar esto, si era a través de los delirios. Aparecía como esta pregunta también. Bueno, eso lo habíamos dicho, de que en realidad en la primera infancia es muy difícil establecer un diagnóstico diferencial, ¿no? Y en realidad cuando uno le llega un niño muy chico, yo me acuerdo, me llegó un niño de 2 años que no hablaba, tenía unos desbordes pulsionales que yo creo que lo comenté, al punto de que un día, es decir, la manera que tenía el papá de serenarlo era sacarlo y pasearlo en auto. Un día lo traen a sesión y aún en el auto no se serena. Cuando llega al consultorio no había manera de serenarlo. Era una cosa de pataleo, desesperación, al punto que el papá decidió, y yo se lo acepté, de llevarlo a un médico, porque yo pensé que ese nene se moría del corazón.
yo no puedo decir que sea un niño autista. Bueno, después empezó un tratamiento cognitivo-conductual, porque los papás así lo quisieron, no lo volví a ver, pero allí yo no podía establecer si se trataba de una psicosis o de un autismo. No hablaba, pero por otra parte entraba y se ponía en mi regazo como si fuese un bebé, ¿no? De mucho menos de un año. Hay casos donde lleva tiempo establecer un diagnóstico. Y generalmente uno lo que hace es ir con mucho cuidado hasta ir viendo cómo orientarse, ¿no? Sí, Maleval plantea que quizás la inmutabilidad que da cuenta, ¿no?, de este funcionamiento iterativo y este intento de mantener un orden, ¿no?, y que nada cambie, puede ser como un rasgo bastante importante para hacer el diagnóstico diferencial. Y por otro lado, lo que ubicábamos en relación a la clase pasada, en relación a la transferencia, de que quizás en el autista al principio lo que aparece es más el rechazo o la indiferencia, y quizás en la psicosis aparece una cuestión como más persecutoria, ¿no? Sí. Después había una colega que decía, que comentaba que estaba tratando a un niño con Asperger, y que decía que en determinados momentos de la sesión, el paciente se dejaba caer en su sillón como si se desfalleciera en él. Entonces ella preguntaba cómo se podría leer esto, ¿no? Cómo se podría pensar. A mí me parece, digo, es un recorte como muy aislado, y uno tendría que pensar, bueno, dejarse caer si tiene que ver con parte de su historia, pero me parecía que quizás se podía leer en relación a la no constitución del cuerpo, ¿no? Que vemos en el caso del autismo, y este uso del cuerpo que hace el autista, dejarse caer ahí donde no hay una consistencia quizás imaginaria, no hay un anudamiento entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Entonces dejarse caer quizás pueda ser leído desde este lugar de que el cuerpo no se presenta como una unidad corporal. Sí, es cierto lo que decís, Natalia, pero también es cierto que, como también lo decís vos, ¿no? Es un recorte muy, muy específico, y uno no tiene el contexto como para determinar si eso para ese niño tiene algún significado o si es realmente que cae como sujeto, ¿no? Habría que verlo. Después había una pregunta en relación a la forclusión, ¿no?, del agujero, si tenía que ver con la forclusión de todos los significantes, ¿no? Esa es otra pregunta que había. En realidad, cuando decimos forclusión es decir, cuando hablamos de autismo y hablamos de forclusión del agujero, ya dejamos de lado los significantes, porque hablamos de significantes cuando logran hacer una cadena, como en el caso de la psicosis. Por eso decimos que en la psicosis hay la forclusión de un significante, que es el significante nombre del padre. Si uno lo tomara en sentido general, podría decir, sí, se forcluyen todos los significantes, pero ahí no hay una decisión del sujeto, porque el sujeto opta o elige por el vacío. En ese sentido, me parece que no sería, no cabría decir que es forclusión de los significantes, ¿no? Porque cuando hablamos forclusión del agujero es porque no se constituye un vacío, y es por eso que el sujeto elige. Cuando vimos en alienación y separación, el sujeto autista elige el vacío del ser, ¿está? Sí, que es esto, que no hay simbolización del agujero, ¿no? Que decíamos, por no eso hay no se inscripción constituye. del agujero, claro, no hay inscripción del agujero, sí. Y la última, que me parece que la podemos desarrollar ahora cuando nos adentremos en relación al lenguaje, dice cómo se podría abordar el autismo cuando no hay lenguaje. Así que esta la dejamos más para cuando ahora la vamos a ir desarrollando, ¿no? Bueno, comenzamos entonces, Natalie. Sí, Emilia, ¿querés comenzar Perfecto. vos? Sí. Bueno, nosotros nos encontramos con estos sujetos, podríamos decir, que muestran una diversidad increíble. Algunos que tienen sonidos, otros que tienen gritos, otros que están mudos, ¿no? Pero cada uno a su manera debe poder desprenderse de algo para que algo del lenguaje ingrese en él. Porque lo que habíamos dicho, elige el agujero, pero está marcado por un uno. Para poder entender esto y estudiarlo más,
yo les recomiendo un seminario de Miller que se llama El Ser y el Uno, porque cuando hablamos del uno y de la iteración nos estamos apoyando en ese seminario, ¿no? El uno del goce. El uno del goce, porque es una marca del goce, es lo que Lacan va a llamar el golpe de la lengua o el baño del lenguaje. El tema es que el sujeto no acepta el baño y queda con ese uno solo. Para poder entrar al lenguaje, porque la lang son significantes que previo, ya lo habíamos dicho esto, es previo a toda la gramática. Para poder hablar necesitamos la gramática. Entonces, un niño para aprender a hablar, si acepta consciente al otro, pues se va introduciendo en el lenguaje, porque el lenguaje es un hacer sobre la lang, y esto es lo que no tiene el autista, no tiene una posibilidad de un hacer sobre esa lengua marcada, que es una marca de voz, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para que un sujeto autista, para que pueda desprenderse de algo? Se trabaja con circuitos, pero cuando decimos circuitos no estamos hablando solamente de barreritas o cosas, sino circuitos de palabras, circuitos de sonidos, circuitos de objetos, circuitos de cantos. Con todo eso uno va trabajando con el sujeto autista, ¿no? Es decir, apoyándose en esos elementos, se da la posibilidad de que entre algo nuevo, ¿no? En el autismo, como se trata de la repetición de ese uno que no hace cadena, ¿no? Pero sin embargo, ese uno produce goce, y lo vemos en la repetición misma de ese uno. Cuando un sujeto autista va con el autista, o golpea, 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 es expresión de goce, ¿no? El tema es que ese uno, esa marca de goce, como no se borra, ¿no? Hace que el autista esté permanentemente en un goce de su cuerpo, pero más allá del principio del placer, porque en realidad siempre se goza del propio cuerpo, pero se goza del propio cuerpo en las vías del principio del placer. Lo que no logra el autista es estar en ese principio del placer. Siempre su goce está más allá del principio del placer. Por eso es que vemos los desbordes, los gritos, ¿no? Porque no es un goce que esté articulado a algo que le produzca placer, ¿no? Ahora, la marca del significante es traumática, por eso hablamos nosotros del trauma de la lengua. Es traumática y va acompañada, ¿no? Es la que acompaña al sujeto en la inclusión del lenguaje. En un sujeto neurótico o aún en un psicótico, esa marca lo acompaña en la adquisición del lenguaje, ¿no? La diferencia está en que el autista tiene esa marca, pero no tiene los elementos para acompañar la entrada en el lenguaje. Y ahí, en esa marca original, en ese acontecimiento de cuerpo, ¿no? Es donde se tendría que dar la inscripción para lanzarse al lenguaje. Y es esto lo que esta marca es lo que nosotros nos da o explicaría esas frases que aparecen espontáneas, sin sentido. Por ejemplo, uno de los ejemplos es, yo tenía un paciente que repetía, era terrible, porque repetía el discurso de Herminio Iglesias, y su padre era un político destacado del radicalismo, pero él venía y repetía esos discursos, estoy hablando de la época del 83, en las elecciones del año 82, hace muchos años. Repetía eso, pero no tenía ningún sentido para él, ¿no? Pero no era que repetía todo el discurso, venía y decía, porque nosotros, y se quedaba así callado, y después no hablaba más, ¿no?
Ahora, nosotros nos apoyamos sobre esas determinadas cosas. Por ejemplo, yo tenía un paciente que venía y repetía una publicidad que había sobre la quiniela. Entonces, en la publicidad, el locutor decía, en la publicidad, no cuando presentaba los nombres, decía, el 8, entonces él venía y decía, el 8, entonces, ¿qué hice yo? Introduje boletas de PRODE, de KINI, de todas esas cosas. Entonces él venía, yo venía con las boletas, y eso, increíblemente, lo fue llevando a rayar al principio, porque no dibujaba, no hacía nada. Al principio rayaba las boletas y decía que era mi firma. En realidad no sé si quería decir que era su firma o mi firma, porque hablaba en ecolalia, ¿no? ¿Cuál fue el hecho que a este chico le permitió entrar en el lenguaje? Un día da un grito, un alarido, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años atrás, donde yo lo pensaba como un llamado al otro. La respuesta de la madre fue, hijo, no sé qué querés. Entonces yo decía, ahí apareció el otro barrado, pero no se trataba de eso. El grito del autista no es un llamado al otro, el alarido no busca una respuesta del otro, es algo que le sale del cuerpo, que cede, y es como un pedazo de cuerpo, es como una automutilación, ¿no? Este paciente, con ese grito que asustó a los padres, porque decía, parecía un alarido de un animal, ¿no? Va al jardín y da el mismo grito, y la directora empieza a gritarle que no se grita, que no hay que gritar, que esto, que lo otro, y se desbordó el chico. Ahí me llaman y me lo traen al consultorio. Entonces, cuando él viene, me dice, mirá que voy a gritar. Le dije, grita. Y ahí empezó el grito como un juego. Ya no era ese grito desgarrador donde él sentía que perdía algo de su cuerpo, sino ya era un grito que entraba en su lengua, en su lenguaje. Y fue a partir de ahí que este chico empieza, porque él señalaba todo, tenía sed, señalaba un vaso, tenía hambre, señalaba un plato, todo lo señalaba y hablaba con una jerga. En una oportunidad, él me habla, entonces yo, el éxtasis, le digo, no me olvido más. La primera vez que yo presenté ese caso, no mencioné ese mío, porque había producido un efecto importante, pero no sabía explicarlo. Después entendí, yo entré de alguna manera en esa jerga que estaba vinculada a la LAN, a tal punto que él me pide después usaba un rompecabezas, porque era habilísimo para armar rompecabezas, entonces siempre venía y lo pedía. Entonces me tiraba de la pollera, me llevaba al placar y me lo señalaba. Entonces yo le decía, no sé qué caja, no sé qué caja. Y ahí me doy cuenta que incluso conocía los colores, porque me dice amarillo por amarillo, ¿no? Es decir, tenía palabras que no usaba, ¿no? Por eso es que aparecen, porque las debe haber escuchado en otro lado. Porque el autista, hoy lo hablaba con Nati y le decía, no sé si decirlo, pero ella me dijo que un autor lo dijo, entonces por eso me autorizó a decirlo. Porque yo le decía, yo si tuviera que decir, ¿cómo aprende el autista a hablar? Como los loros, ¿no? El loro habla, repite, repite. La diferencia está que luego, en el tratamiento, ese mero repetir empieza a hilarse de otra manera que un loro, ¿no? Este nene empieza a partir de allí a hablar, ¿no? Pero hablar de manera fluida, muy fluida, con un leve arrastrado de la R como si fuera francés. Entonces, ¿qué dice el neurólogo? Hay que llevarlo a la fonoaudióloga para que corrija la R. La madre hablaba con la R arrastrada también. Cuando va, la fonoaudióloga quiere ponerlo en
en regla para que aprendiera, y el chico hacía unos desbordes impresionantes. Entonces, al neurólogo para que lo medique. Es importante que uno también pueda sostener cuando uno cree que no es necesaria la medicación, lo puede consultar con el pediatra. Yo me apoyaba en el pediatra y hablé con el pediatra y el pediatra en eso me apoyó y entonces los padres me apoyaron, porque lo iban a medicar para tranquilizarlo, ¿no? Entonces yo lo que les dije a los padres, no creo que sea una cuestión importante corregir una R. Y ahí lo sacaron del tratamiento fonoaudiológico. Pero este nene tenía estas actitudes frente a lo que sentía que era la invasión del otro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar que el autista entra en el lenguaje vía la imitación de lo que hablan los otros. Por eso es que esto lo recomienda mucho Eric Laurent, que es bueno que estos chicos estén con otros chicos, que vayan hablando distintos, es decir, que sientan hablar la lengua, ¿eh? Y así la van adquiriendo. Este paciente que yo les digo, que empezó con el amarillo o Emillas para llamarme por mi nombre, rápidamente empezó a hablar con un lenguaje absolutamente claro, ¿no? Porque además, bueno, venía de un entorno cultural alto, entonces él escuchaba hablar muy bien. Pero cuando el autista larga esas frases que son espontáneas y luego se calla, son momentos donde lo que buscan es hacer acallar al otro, es hacer acallar el ruido de la lengua. La lengua, la lang, lo que Lacan llama la lang, tiene en lo real también estas cuestiones de, ¿cómo llamarlo? Estos deslizamientos, y ese es el ruido que no soporta. No es soporta. Una frase que sale de las tripas, dice Maleván. Exactamente. El ejemplo que puso, que me pareció graciosísimo, era un chico que estaba en la casa y había una reunión familiar y todos hablaban, el chico mudo, nunca había hablado. Y de golpe dice, prometo y cumplo. Y luego se quedó absolutamente callado. Hizo callar a todos porque todos se quedaron asombrados, pero nadie entendía. Y para él tampoco eso tenía significado. Era algo desgarrante que le salía de adentro, donde repetía una frase que había escuchado en la radio, en la televisión, y era su manera de hacer acallar ese ruido del lenguaje. Una de las cuestiones que se suele decir también es que los autistas tienen una sensibilidad particular a nivel auditivo, y no se trata de eso. El autista tampoco tiene la cuestión del armado del espacio, ¿no? Yo me acuerdo un pacientito que llegó, que caminaba y era como que no había arriba, pisaba todo y él seguía caminando como si no existiera, pasaba por arriba mío, porque no está estructurado el espacio. Entonces, yo tengo el consultorio donde además hay una ruta aérea. Cada avión que salía del aeroparque se escuchaba y él entraba en desesperación. ¿Por qué? Porque lo que pasa en ese momento es que para el autista el avión lo tiene al lado del oído. No es que es sensible, como no tiene distancias, y eso cómo se va armando también. Se va armando con las intervenciones de la nariz. Él me decía, por ejemplo, pon eso allá, y yo decía, ¿arriba o lo pongo abajo? Puede aparecer como tratar de enseñarle, pero no, yo no le enseñaba, le preguntaba solamente. Si él me decía, donde vos quieras, le decía, lo pongo arriba, decía yo, pero como un comentario. Siempre vuelvo a decir lo que habíamos dicho el otro día, ¿no? La sutileza. Es decir, no imponerle, sino lograr que el niño pueda estar al lado de uno y pueda recibir las cuestiones que uno le dice. Y uno busca siempre ir ampliando. Sí, me parece que retomando un poco lo que vos mencionás, Emilia, ¿no? Y también retomando un poco lo que veníamos desarrollando a lo largo de las clases,
podríamos decir que el niño al nacer está incluido en el lenguaje, pero que sin embargo el autista rechaza alienarse a los significantes del otro. Entonces, lo que ocurre al no haber la abstracción del objeto voz, ¿no? Aparece como este lenguaje particular a través de lo que Malval va a decir, o el mutismo, que son aquellos niños que no hablan, a través de las ecolalias, que son estas frases o palabras que el niño repite, o a través de lo que va a decir Malval, que es la verborrea, que es este uso particular que hacen de la lengua donde se borra la enunciación. Entonces esto, por ejemplo, lo vemos en autistas de alto nivel donde adquieren un lenguaje desprovisto de afecto, o lo que mencionábamos también en las otras clases de este modo de hablar robotizado, ¿no? O que parece sacado de los dibujitos animados, o incluso pueden llegar a hablar en tercera persona, ¿no? Digo, son todos fenómenos clínicos que dan cuenta de este rechazo. Exacto, pero además cuando vos decís, la marca esa del S1 que no se borra, es ya un baño de lenguaje. El tema es que no puede hacer un trabajo sobre ese baño de lenguaje. Porque a mí me llamaba la atención cuando Lorán decía que esa marca ya es el baño del lenguaje, ¿no? El tema es que después hay que hacer un trabajo para entrar en el lenguaje. Es como si te echaran un balde de agua fría y vos te quedaras allí con el balde de agua fría y no hicieras nada. El baño está. El tema es que así como Lacan dice, el psicótico está en el lenguaje, pero no está en el discurso, porque lo que hace Lazo es el discurso. El autista ni siquiera llega al lenguaje. ¿Está? Sí, un poco también esto de que quizás en la psicosis lo que aparece es esto de que el psicótico vacila entre el enigma, que es este vacío de significación, y entre la certeza, donde lo que aparece es una significación plena. Y que como efecto de la forclusión, ¿no? Del nombre del padre, lo que aparece son todos estos trastornos del lenguaje, o los fenómenos elementales, ¿no? El eco del pensamiento. Me acuerdo que había quedado alguna pregunta en relación a los fenómenos elementales y el eco de pensamiento, que para que se entienda un poco, los fenómenos elementales vienen a ser los fenómenos que dan cuenta de la estructura psicótica, vendrían a ser como el equivalente del síntoma en la neurosis, y que son estos fenómenos que el sujeto psicótico los vive, ¿no? De manera intrusiva, que se le imponen, ¿no? Esto de les leen los pensamientos. Por otro lado, también, no me acuerdo si lo habíamos mencionado, pero también esto de que en la psicosis, al no operar la operación de separación, al no haber extracción del objeto, el objeto aparece más, entonces aparecen lo que son las alucinaciones en relación a las injurias, ¿no? Los insultan, les leen el pensamiento, y también aparece la mirada positivizada, que era, por ejemplo, en el caso que yo mencionaba de esta nena, donde se le tornaba también como muy intrusivo la mirada del otro. Claro, porque queda ubicado como el objeto mirada, como el ejemplo que pone Lacan en el seminario 10 de la paciente ceitariana, que dibujaba ojos y ojos y ojos. Ahí uno podría pensar, es una iteración del ojo, pero sin embargo ella dice, io sono sempre vista, es decir, soy siempre una vista, vista en el sentido de objeto, ella como objeto mirada, ¿no? Sí, por otro lado, esto que vos decías, Emilia, de que en relación a este rechazo del autista alienarse a los significantes del otro, impide que el goce se embarque en la palabra, ¿no? Entonces aparece esto, lo que decimos de que el autista no ingresa en la dimensión del llamado, ¿no? Y que el lenguaje queda interrumpido en la palabra, entonces aparecen estas estrategias para no hacer uso de la voz, porque Malval va a decir que la voz incluye el goce vocal, ¿no? Entonces, al no haber extracción, eso aparece más, es intrusivo para el sujeto. Claro, ahí lo dijiste bien cuando dijiste, llega el lenguaje, pero no tiene la palabra, ¿no? Es así, esa es la cuestión. Pero el baño del lenguaje está, que es ese significante que lo marca, un significante que no se borra, está. Porque en realidad, ¿a qué llamamos acontecimiento del cuerpo? Es un significante que deja una huella de goce, ¿no? Acá, como no se borra, no queda la huella, entonces el goce es invasivo en todo momento.
una palabra puede desencadenar angustia y desborde en un autista, ¿no? Sí, aparece esto de que nada angustia más al autista que ceder su goce vocal alienándose a los significantes, ¿no? Entonces, esto de que el autista se defiende a través de su propia voz, a través del mutismo, ¿no? Y de lo verboso, y en relación a la voz del otro, a través de la no interlocución con el otro. Lo que pasa es que está imposibilitado de la interlocución, ¿no? Cuando cede algo de la voz, del objeto voz, es a nivel del desprendimiento de algo del cuerpo, que se ve en el grito o en el aullido fundamentalmente, ¿no? Sí, o que esto que se dice también, el autista habla a condición de no decir, ¿no? De no tomar como una posición de enunciación, ¿no? Porque esto implicaría lo que vos decís, Bueno, ¿no? este paciente que yo tengo, que está ya hace 15 años, está en la universidad, viene y me habla de cuestiones políticas y esto, y cuando yo le pregunto, me responde con lo mismo que dijo. Es decir, está repitiendo algo que leyó, que escuchó, que habló, pero no hay una enunciación de su lado. ¿Tá? Sí, a mí me pasaba con un pacientito que yo le preguntaba algo, él me decía capaz alguna frase y yo le repreguntaba y me decía todo o nada, ¿no? Me respondía de ese modo. Pero además esto que vos decís de la robotización, no solamente se da en el lenguaje, se da en muchísimas cosas. Por ejemplo, este paciente, que lo pongo porque es el que hace muchos años y lo he podido ir siguiendo a través de su crecimiento, ¿no? Tenía 3 años y medio y ahí se veía la iteración del uno de una manera impresionante. Rebotaba la pelota con la punta del pie, ¿no? Y la hermana iba contando. Él era 1, 1, 1, y la hermana de golpe le dice al padre, ¿vos te diste cuenta la habilidad para rebotar la pelota? Y ese nene no sabía andar, no podía correr. Además, no anda en bicicleta, no puede andar en bicicleta, no aprendió nunca. Y la otra cuestión era que toca la guitarra. Y toca la guitarra con una precisión mecánica impresionante. Entonces un día trajo su guitarra y era algo sin vida. Tocaba la guitarra con muchísima precisión, pero sin vida. Juega al tenis, perfecto, pero falta que el profesor lo que le dice, vos fulanito, te hace falta garra. Tenés todas La las condiciones. vivificación. Exactamente, es algo sin vida, algo como que está desde afuera, está en el borde, ¿está? Sí. Sí, por eso me parece que quizás cuando la pregunta esta que apuntaba de cómo abordar a los autistas que no tienen lenguaje, me parece que se trata quizás de propiciar algo de lo que es esta dimensión del llamado, ¿no? Y que en algunos casos, digo, hay pacientitos que son muy chiquitos, ¿no? Entonces uno ahí también puede propiciar algo de que por lo menos vayan apareciendo algunas palabras. Yo tengo el caso de un pacientito que tenía 4 años y que vino con 3 palabras nada más, por ejemplo. Llegó al tratamiento y tenía una jerga que hablaba y no se le entendía nada. Y a lo largo del tratamiento fue pudiendo incorporar algunas otras palabras, pero también siempre apareciendo la literalidad, y pudo ir cediendo un poco esta jerga, pero todavía no la pudo ceder del todo, ¿no? Digo, hay casos donde aparece, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Como más artificial y que se ven los autistas de alto nivel, y en otros casos capaz haya niños que puedan incorporar cierto lenguaje, este niño pudo empezar a armar, aunque sea ciertas frases, pero todavía sigue estando esta cuestión como más de la jerga, donde hay momentos donde no se le entiende. Pero bueno, ahí uno intenta a través de diferentes intervenciones o a través de partir de sus intereses, de propiciar algo de esto que sería la dimensión del llamado y de dirigirse al otro. En este pacientito me pasó que, por ejemplo, en un momento del tratamiento me empezó a llamar, ¿no? Él venía a las escaleras y me decía, ¡ata ahí! Me decía. Y ahí empezó a incorporar un poco más de palabras, pero no es que habla al modo de un autista de alto nivel, donde hay todo
un armado de una lengua artificial. Sí, no tenemos que confundir tampoco lo que es el llamado de llamar a fulano a lo que es el llamado al otro, ¿no? Porque una cuestión es llamar, que el chico ve que es fulanito, vení esto, pero el llamado al otro es otra cosa, porque el llamado al otro es que del otro le venga una respuesta para poder armarse la cadena, ¿no? Sí, lo que empezaba a perdón, Emilia, sí. lo que empezaba a aparecer es cierta direccionalidad hacia el otro. No es que se le armó un otro simbólico, ¿no? Digo, no es que aparece algo de esto, pero sí hay momentos del tratamiento donde aparecía por lo menos esta cierta direccionalidad hacia el otro. Después quizás estábamos en la sesión y él podía permanecer solo, jugando al mismo juego, tranquilo, sin inmutarse. Entonces yo quizás lo que hacía era introducir algún juego paralelo con algún elemento que fuera significativo para él o que fuera de su interés, y eso hacía que a veces él dejara de jugar con sus objetos y viniera y se incluyera en la escena, ¿no? Por lo menos un ratito, después quizás volvía a esta escena donde también prefería permanecer, digamos, solo, y había ciertos momentos donde yo me podía incluir. Claro, y lo decíamos al principio, para que pueda ceder algo, para que algo del lenguaje aparezca, y hablábamos de circuitos vocales, palabras, objetos, y una cosa que también ayuda mucho es la música, el sonido. No es poner música, sino por ahí cantar. Yo me acuerdo con este paciente, yo por ahí cantaba, yo sabía que se pasaba horas escuchando, no sé si tanto escuchando, era mirar girar un disco en la casa de un cantante que a la mamá le encantaba. Entonces, y bueno, después con la guitarra aprendió a cantar esa canción. Entonces yo empezaba como a tararear esas canciones al principio. Y él en un primer momento ni lo registraba. Y después empezó como a entrar, a mirar. Cuando un niño autista dirige la mirada y está el encuentro de las miradas, ya hay algo de cesión del objeto mirada. Esa es otra de las cuestiones que uno tiene que tratar de lograr con el autista. Entonces, con este tarareo que yo hacía de las canciones del el cantante favorito de la mamá, ¿no? Ahí fue donde logré que él me mirara por primera vez, ¿no? Y eso ya va permitiendo armar otras cosas. Cuando él me mira por primera vez, yo ya empecé a hacer gestos, ¿no? Hacía gestos de que tocaba el piano, que tocaba la guitarra, y sí, gestos, pero además, no ampulosamente, sino cosas muy sutiles. Muy sutiles. Y una de las cuestiones que yo introduje fueron dos instrumentos musicales. Una, un xilofón, donde yo tocaba muy suavecito y después él empezaba a golpear, y ahí hacíamos ritmos. Y la otra fue una armónica, ¿no? Donde empezó de a poquito, y bueno, él después le empezó con la guitarra. Pero, es decir, lo que uno tiene que, yo me acuerdo como hace ya 15 años, y no se hablaba tanto del autismo, yo me acuerdo que decía con Liliana Casenave, que yo supervisaba este caso con ella, le decía, es como que uno tiene que ir inventando, y ella me decía, sí, pero además me di cuenta que aun cuando uno tenga toda la teoría, se trata de inventar, porque uno tiene que tener en cuenta que cada caso es particular. Sí, ¿no? cada vez, porque a veces lo que funciona en una sesión, después en otra eso cae y uno tiene que inventar otra vez, ¿no? A partir de las contingencias a veces. Claro, por ejemplo, este paciente, el de los tantos años, me acuerdo cuando apenas llegó, agarraba cosas de la sala de espera y entraba con la mamá porque no quería entrar. En realidad la que no quería dejarlo solo era la mamá, porque él entraba como si no pasara nada. Y ojeaba rapidísimo una revista, y en un momento yo paro, y de casualidad queda mi dedo apoyado en el logo del Canal Europa, ¿no? Y era ahí lo único que dijo fue AEWO. Y yo le digo, ¿Canal Europa? Él me miró, no dijo nada.
Entonces, pero me empezó a señalar los logos de los otros canales. Era una revista donde estaban los logos de todos los canales. Me empezó a señalar y yo se los nombraba. Y eso después fue facilitando que él empezara a hablar. ¿Tá? Es decir, es como, a la ocasión la pintan calva, tiene un solo pelo. Si uno lo deja pasar, se perdió la oportunidad. Entonces, uno tiene que ver la oportunidad, y si pasó, uno encontrará otra oportunidad, ¿no? ¿Alguna cosa más, Natalie? No, yo quería quizás, en relación al lenguaje, ¿no? Hay una frase que encontré en el libro de Una clínica posible del autismo infantil, que mencioné el otro día, de Edith Tendler, que es la compiladora, y un texto que se llama Cómo hablar con los que prefieren no hacerlo, que es de Vilma Cocox, creo, perdón si no estoy pronunciando bien el apellido, pero hay una frase que me pareció que era buena para poder destacar, porque hablaba un poco también en relación a la posición del analista. Entonces va a decir, la posición analítica se traduce en un estilo, en un modo de presencia, un modo de decir que resulta de una posición paradójica, distraídamente atenta, ¿no? Me parecía que traía algo en relación a esto, esta posición sutil, que está distraídamente atenta es según Virginio Bayo, y dice, con el fin de producir un vacío de la demanda, que es lo que también yo mencionaba en relación quizás al inicio del tratamiento de esta posición de abstinencia, ¿no? De demandar, o incluso yo había sesiones donde me quedaba callada, ¿no? Intentaba, porque realmente la palabra resultaba como muy intrusiva. Porque lo que pasa es que Lacan lo dice muchas veces esto, toda palabra implica una demanda. Y justamente con estos chicos lo que uno tiene que tratar de evitar son esas demandas en cualquier palabra. Y esto que dice Silvia Tendler de cómo es una de distraído, ¿cómo él decía la frase? Sí, en realidad no es de Vilma Coco. Es de Bayo. Sí, distraídamente atenta, de Virginio Bayo. Exacto, porque una cosa es estar en silencio, donde hay un vacío, y otra cosa es estar en silencio atento. Y si uno tuviera que decir cuál es la posición del analista, es un silencio atento, donde no se trata de un mutismo de parte del analista, y en todo caso soportar el mutismo del paciente, ¿no? Sí, me parecía como esto de tomar esta posición sutil y a la vez de respeto, ¿no? También atento, me parecía que podía venir este lugar de respeto por las invenciones del sujeto. Sí, sí. Bueno, eso me parecía. Yo creo que sería bueno, como es la última clase, que tengamos espacio para las preguntas, ¿no? Y si las que respondimos hoy quedaron todavía inconclusas, y quieren volver a pedir alguna aclaración más, con muchísimo gusto. ¿Está? Excelente, chicas. Entonces nos vemos enseguida en el vivo para las preguntas. Perfecto. ¿Te parece bien? Bueno, sí. Perfecto. Muy bien.